Antes de sumergirnos en esta historia, no olvides dar me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El río a finales de primavera bajaba crecido por el deshielo de las montañas. Arrastraba ramas, raíces y barro desde lo alto, y su rugido constante llenaba el valle como si la tierra misma se quejara bajo el peso del agua. Al otro lado, las tierras se elevaban suavemente hasta convertirse en praderas. Allí, a unos kilómetros del camino principal, se encontraba el pequeño rancho de Elias McGraw. Él sabía que ese río era traicionero en esta época. Lo sabía por experiencia, por historias de reses arrastradas, carretas volcadas incluso por el hijo de un vecino que se había perdido 2 primaveras atrás intentando cruzar a caballo. Pero Elías llevaba montando desde el amanecer con un saco de clavos nuevos y un rollo de alambre atado a la silla, cosas que necesitaba para arreglar las cercas. Estaba cansado de estar a la intemperie. Anhelaba su cama, su estufa, su silencio. A los 38 años, el silencio era lo que más tenía. Su esposa había muerto 8 años antes, víctima de la fiebre, durante el primer invierno tras la guerra. Desde entonces, el rancho dejó de ser un hogar y se convirtió en un lugar donde agotarse trabajando. Lo hacía porque no quedaba otra cosa. Cuando llegó a la orilla esa tarde, el agua corría alta y furiosa. Sopesó sus opciones. Podía bajar 1 hora más hasta el vado donde el terreno era más llano y la corriente más ancha, o cruzar ahí mismo y ahorrar tal vez 5 minutos si tenía suerte. Su caballo, un viejo castrado de lomo con cicatriz, pateaba el suelo con impaciencia. Elías decidió arriesgarse. Iba con cuidado, pero era un hombre que una vez decidido, no se detenía. El animal se adentró en el agua y enseguida Elías sintió la fuerza del río. El estómago se le tensó, pero dejó que el caballo tomara la delantera, empujándolo hacia la otra orilla. A mitad de camino, el caballo perdió el equilibrio en las piedras resbaladizas. Las ancas se le fueron de lado. Elías tiró fuerte de las riendas, pero la corriente era más fuerte que las patas del animal. En un momento, iban avanzando juntos. Al siguiente, el caballo tropezó y cayó de costado. Elías sintió cómo lo arrancaba del sillín. El agua lo golpeó en el pecho como un muro. Le sacó el aire, y el frío le cortó la respiración antes de que pudiera inhalar de nuevo. Su cabeza se hundió. El rugido le llenó los oídos. Las botas golpeaban las piedras del fondo. Mientras giraba sin control, los brazos buscaban desesperadamente algo a lo que aferrarse. El lodo y la grava le irritaban los ojos. Logró salir a la superficie y tomar un respiro antes de que la corriente lo arrastrara de nuevo. El miedo fue inmediato y simple. No voy a salir de esta. Pensó en la guerra, no en imágenes, sino en la sensación de estar tendido en el suelo, sangrando tras un enfrentamiento. Seguro de que iba a morir y casi listo para aceptarlo. Esta vez se sentía igual. Una resignación profunda, como si ya hubiera perdido la pelea. Pero su cuerpo seguía luchando. Pateaba, braceaba. Agarró una rama que se le escapó de las manos al instante. Los pulmones le ardían. Cuando emergió otra vez, jadeó al ver la otra orilla, lo bastante cerca para importar, pero aún lo bastante lejos para que la corriente intentara alejarlo. Ya no pensaba. Solo se dejaba llevar por el instinto. Se arrastró en dirección a la orilla, el pecho clamando por aire. Entonces una rama gruesa le golpeó el hombro con tal fuerza que lo hizo girar y le arrancó el aliento otra vez. Todo se volvió negro. Despertó tosiendo, jadeando con violencia, mientras expulsaba agua de los pulmones. Sus manos se aferraban al barro, a hojas mojadas, a pasto, prueba de que estaba de nuevo en tierra firme. Se volteó de lado y vomitó agua del río.
Cada espasmo le dolía en las costillas. La garganta le ardía. Se quedó allí sin aliento, medio ahogado, porque lo estaba intentando comprender cómo había llegado a la orilla. Y entonces la vio, a unos metros de distancia, medio oculta, en la sombra de unos álamos. Estaba descalza, los pies cubiertos de barro. El vestido de piel de venado, ceñido al cuerpo por el agua, le colgaba húmedo hasta las pantorrillas. Llevaba el cabello largo trenzado atado con una tira de cuero viejo. Permanecía inmóvil con los brazos a los lados, la mirada fija en él. Sus ojos eran agudos, firmes, sin miedo, sin curiosidad. Solo vigilancia, como si ya hubiera visto hombres como él antes y estuviera decidiendo qué pensar de él. Elías, aún temblando de frío, tragó saliva, se limpió la boca con la manga y trató de hablar. «¿Tú? ¿Fuiste tú quien me sacó?» La voz le salió ronca, entrecortada por la tos. La mujer no respondió de inmediato. Lo observó. Luego dio un paso al frente y dejó una cantimplora de hojalata abollada en el suelo frente a él. No se la entregó en la mano. No se arrodilló ni mostró compasión. Solo la dejó allí al alcance y retrocedió. Las manos de Elías temblaban al tomarla. Bebió, tosió. El agua le hizo arcadas, pero aún así tragó. Luego volvió a toser fuerte hasta escupir más agua. La mujer lo observaba. Él la miró y sostuvo su mirada. «Me llamo Elias McGraw», dijo tras una pausa, como si fuera algo que merecía ofrecer. Su rostro no cambió. Tras otro silencio, ella habló en un inglés pausado con voz baja. «Pesabas mucho». Eso fue todo. Elías se recostó contra el tronco de un álamo, la camisa empapada, el barro trepándole por la manga. Todo le dolía. Su mente apenas alcanzaba a entender lo que había pasado. Él había sido un bulto inerte en el río, y esa mujer más pequeña que él lo había sacado de allí. No podía imaginar la fuerza ni la voluntad que eso requería. «¿Por qué?», preguntó sin pensarlo. Ella no respondió. Elías la observó en el silencio que siguió. Era más joven de lo que imaginaba, quizá en sus 20 y tantos, aunque su rostro mostraba una gravedad que solo el dolor sabe dejar. El vestido de gamuza que llevaba estaba remendado en varios sitios, el bordado del cuello gastado por el tiempo y los caminos recorridos. Tenía el aspecto de alguien que sobrevive por sí sola, no alguien que haya sido cuidada por otros. Notó que los mocasines colgaban de su mano, no en sus pies. Debió lanzarse al agua descalza. La mente de Elías, aún nublada por el agotamiento, trataba de descifrar quién era esa mujer. Apostaba que era apache, aunque no se atrevía a preguntar a qué banda pertenecía. Desde la guerra había escuchado demasiadas historias, unas cargadas de miedo, otras de odio, pero pocas de verdad. Solo sabía una cosa: ella lo había sacado del río sin deberle nada. Intentó levantarse, pero las piernas no lo sostuvieron. Cayó de rodillas sobre el barro, soltando una maldición entre dientes. La vista se le nubló. Ella no se acercó, no dio un paso. Solo bajó la mirada hacia él, como evaluando si lograría mantenerse en pie. «Descansa», dijo finalmente, «y luego camina». No fue una orden áspera, pero tampoco dulce. Era simplemente lo que había que hacer. El río rugía detrás de ellos, como un recordatorio constante del filo entre la vida y la muerte. La luz del sol se filtraba entre los árboles a medida que descendía por el cielo, dejando destellos dorados entre las ramas. Elías se quedó allí sentado, recuperando el aliento, mientras su mente seguía repasando lo imposible. Ella lo había salvado. Pudo dejarlo morir. No pidió nada a cambio. No esperaba gratitud ni favores, ni siquiera una explicación. Eso lo desconcertaba. Había aprendido que todo en este mundo tenía un precio: ayuda, protección, silencio.
pero ella solo estaba allí callada, sin exigir nada. Cuando por fin se incorporó con más firmeza, la mujer ya se alejaba entre los árboles. «Espera», alcanzó a decir con la voz ronca, pero firme. Ella se detuvo de espaldas. «Te debo la vida», dijo él simplemente. Durante un largo momento ella permaneció inmóvil. Su trenza se movía levemente con la brisa. No se giró. Solo reanudó el paso y desapareció entre los álamos tan silenciosa como si nunca hubiese estado allí. Elías se quedó en la orilla respirando hondo. El pecho le dolía, el hombro palpitaba con el golpe que le había dado la rama. Pensó en su caballo, si había logrado cruzar y envolver al rancho. Pero no pudo. Su mente giraba en círculos alrededor de aquella mujer. Lo había salvado, y se había marchado como si no significara nada. Cuando finalmente se puso en marcha, lo hizo en dirección opuesta a su hogar. La imagen de ella, descalza, firme, callada, se había quedado grabada. Y esa noche, Elias McGraw no volvió al rancho. Debió hacerlo. Estaba empapado con el hombro adolorido y el sol ya se ocultaba tras las colinas del oeste. Sabía que no era prudente andar por los cerros al anochecer, mucho menos después de haber estado al borde de la muerte. Pero algo dentro de él se negaba a dar la espalda. Había pasado años cumpliendo lo que se esperaba de él, visitando el pueblo cada 15 días, arreglando cercas, respondiendo con un todo bien cuando le preguntaban cómo seguía usando el tono plano de quien ya no espera nada. Él mismo había enterrado a su esposa Caroline Everhart con sus propias manos en una tierra donde apenas habían empezado a construir algo juntos. Desde entonces, todo lo que hacía era mantener lo que quedaba, no vivir. Así que cuando se alejó del río y se adentró en el bosque, no se preguntó por qué. No era porque fuera buen rastreador, aunque no era malo, sino porque ella no había intentado ocultar sus huellas. Eran pasos pequeños, descalzos, seguros. Se movían entre arbustos y tierra desigual, con la firmeza de quien conoce la tierra lo suficiente como para no temerle. La pisada giraba cuesta arriba, evitando espacios abiertos. Iba hacia terreno más alto. Elías caminaba lento. El río le había drenado las fuerzas y la ropa mojada le raspaba la piel con cada paso. Aún así, siguió adelante guiado no por urgencia, sino por una especie de tirón silencioso en el pecho que no sabía cómo nombrar. Tardó casi 1 hora en encontrar su refugio. No era gran cosa. Medio escondida entre una roca y unos viejos pinos, la cabaña se mimetizaba con el paisaje. El techo bajo cubierto de ramas y pieles, un pequeño círculo de piedras negras, marcaba el fuego. Un trozo de lona desgastada colgaba entre 2 árboles para hacer sombra. 2 conejos abiertos colgaban de un marco tosco. Un hilo de humo se elevaba apenas visible. Ella lo vio antes de que entrara completamente en el claro. Elías notó el movimiento de reojo, estaba detrás de un árbol inmóvil, pero alerta con una mano detrás de la espalda. «No quise asustarte», dijo él deteniéndose. Ella no respondió. Su rostro permaneció igual, impasible, imposible de leer. «Te dije que te debía algo», añadió él. «Esto es parte de pagar mi deuda». Siguió sin responder. Él alzó una mano lentamente, dio un paso más. «No vengo con malas intenciones. No busco robar ni asustarte, ni nada más. Solo pensé, si alguien me salva de un río, lo mínimo es ofrecerle algo a cambio». Finalmente ella salió de detrás del árbol. Entonces Elías vio lo que tenía en la mano, un hacha de mango corto, la hoja opaca por el uso, el mango desgastado por los años. «No deberías estar aquí», dijo ella. Probablemente no, respondió Elías McGraw con un leve encogimiento de hombros. La voz de ella era firme, sin agresividad. No amenazaba, solo afirmaba lo evidente. No bajó el hacha, pero tampoco la levantó. «¿Vives aquí sola?»,
preguntó él sin moverse. Ella dudó un segundo. Luego asintió apenas con la cabeza. Elías echó un vistazo al claro. No era un campamento temporal. Aquello llevaba tiempo armado. El suelo mostraba senderos gastados no por botas, sino por costumbre. Caminos marcados por alguien que recogía leña, acarreaba agua, cortaba carne, todos los días. No era un sitio seguro, pero sí era su casa. «No voy a quedarme», dijo él con calma. «Solo te ayudaré con algo. Una cosa. Después me iré». No sabía qué esperaba oír de ella. Tal vez rechazo, tal vez silencio. Lo que recibió fue nada. Ella lo observó por un largo rato. El fuego parpadeaba tras su figura proyectando sombras en su rostro serio. Finalmente se dio la vuelta y caminó hacia el refugio. No le dijo que lo siguiera, tampoco que se fuera. Para Elías eso fue suficiente. No pidió ayuda, no dio instrucciones, pero bastó con mirar para que él supiera qué hacer. La pared trasera del refugio se inclinaba peligrosamente. Uno de los troncos de soporte se había resquebrajado cerca de la base, quizás por humedad o por el peso de la nieve. Mientras ella despellejaba uno de los conejos con movimientos ágiles y acostumbrados, Elías inspeccionaba la estructura. Ella no lo vigilaba, pero tampoco lo detenía. Encontró un pino seco cerca y con esfuerzo lo taló usando el hacha de ella, desafilada y de mango corto. Tardó el doble de lo normal en cortarlo y darle forma. Aún así, lo apuntaló desde la parte trasera, lo afirmó con una piedra y reforzó la base con lajas planas. Cuando terminó el hombro le ardía y las manos le dolían hasta el hueso. Pero la pared resistía. Ella ya había terminado con el conejo y lo cocinaba sobre las brasas. No ofreció comida, pero tampoco lo echó. Cuando colocó un segundo palo con carne y lo empujó hacia su lado del fuego, él entendió la señal. Cenaron en silencio. El conejo estaba seco, un poco amargo. No tenía sal ni condimentos, pero estaba caliente, y era comida. Elías no se había dado cuenta de cuánto hambre tenía hasta que el estómago se le encogió con el primer bocado. Cuando terminaron de comer, ella le alcanzó una taza de hojalata con agua hervida. Él bebió despacio. Fue la noche más callada que Elías había compartido con alguien en años. El fuego ardía abajo. Ella se sentó con las piernas cruzadas abrazándose las rodillas, mirando las llamas. Él estaba frente a ella, con el nudillo partido, limpiándolo con saliva y un trozo de su camisa. «¿Tienes nombre?», preguntó él al fin. Ella no respondió de inmediato. Luego murmuró Savannah. Él asintió respetando su brevedad. «Supongo que llevas tiempo aquí». No contestó, los ojos fijos en el fuego. Hasta que en voz baja dijo, «3 inviernos». Eso lo dejó sin palabras. Elías miró de nuevo el refugio. Trató de imaginar lo que era sobrevivir allí sola durante el viento, el hielo, la nieve. No tenía caballo, ni estufa, ni un techo de verdad. Solo piedra, cuero y lo que pudiera cazar o recolectar. «¿Qué pasó?», preguntó con suavidad. Los hombros de Savannah se tensaron. Luego se relajaron. «Un hombre blanco mató a mi esposo. Se llevó nuestros caballos. Me vine al oeste», lo dijo sin emoción, sin dramatismo, como quien recita una verdad imposible de cambiar. Elías no dijo nada. Entendía lo que era perder a alguien. También entendía lo que era alejarse del mundo, no por cobardía, sino para que no te quitaran nada más. Pasó un rato largo antes de que hablara de nuevo. «¿Ya confías en mí?». Ella lo miró sin pestañear. «No». Él asintió. «Justo». Esa noche Elías durmió afuera, cerca del fuego pero no demasiado cerca del refugio. Ella no lo invitó a entrar, y él no lo pidió. El suelo era duro y el frío le calaba la ropa mojada, pero había dormido en peores lugares.
Y esa fue la primera noche, en mucho tiempo, en la que no se sintió del todo solo. Al amanecer, cuando el cielo era apenas una ceniza pálida y los pájaros empezaban a cantar, Savannah ya estaba despierta. Caminaba descalza entre los árboles, el vestido recogido a la altura de las rodillas, recogiendo leña y revisando una trampa puesta en la ladera. Elias se levantó con el cuerpo adolorido, la espalda rígida, y sin decir palabra, ayudó a reacomodar la pila de leña que había comenzado a hundirse. No se despidió. No dio las gracias otra vez. Solo trabajó. Y cuando ella pasó frente a él cargando un conejo en una mano, no dijo nada, pero tampoco lo detuvo. Eso fue suficiente. Cuando el sol comenzó a trepar por encima del cerro, Elias giró hacia el sendero. «Mañana volveré», dijo. Savannah, agachada despellejando la presa nueva, levantó la mirada. Sus ojos se encontraron. «Yo no te lo pedí». «Lo sé», respondió él, y echó a andar. Ella no lo llamó. Tampoco le prohibió regresar. El sendero a su refugio no estaba marcado, pero Elías lo encontró de nuevo por instinto. No por huellas, sino porque recordaba cómo se torcían los árboles, cómo cambiaba la pendiente, cómo el suelo se ablandaba con el escurrimiento. La tierra tenía su propio ritmo, y en su segunda caminata por esos cerros, ya no sentía que Savannah se ocultara allí. Sentía que lo había reclamado como suyo. Esta vez llevó un bulto con él. No le había preguntado si necesitaba algo. Ni siquiera lo había planeado con claridad. Pero esa mañana, mientras recorría con la mirada su cabaña, las hileras de frijoles secos, la lata de harina, el costal de café, que apenas probaba, fue tomando cosas sin pensarlo demasiado. Un hacha pequeña, bien afilada, una tira de cecina, un rollo de cuerda, 2 cucharas de metal, media libra de sal, cosas que no echaría de menos. No era caridad, era respeto, un gesto, algo sencillo para intentar equilibrar un poco la balanza entre ellos. Cuando llegó al claro, Savannah Pike estaba afuera atenta a una piedra plana sobre el fogón. Estaba horneando un pan oscuro y delgado, hecho con algo que Elías no pudo reconocer. Ella no alzó la mirada cuando él cruzó el límite del claro, pero tampoco lo echó. Él dejó el bulto sobre un tronco y se hizo a un lado. Savannah se movía con la misma precisión que él ya había visto en ella, pasos medidos, manos silenciosas, eficiencia pura. No desperdiciaba ni un solo movimiento. Cuando desató el lienzo y examinó el contenido, no dijo nada. Pasó los dedos por el filo del hacha, lo evaluó con la palma, luego la dejó a un lado. La sal la colocó con cuidado, casi con reverencia. Las cucharas la hicieron detenerse. Lo miró brevemente. No fue una sonrisa, pero sí un pequeño cambio en su mirada. Aprobación, tal vez. «Trajiste demasiado», dijo con sencillez. «Me salvaste la vida», respondió él. Ella no contestó, solo se puso de pie. «Ven», dijo entonces. Él la siguió entre los árboles. No hablaron mucho durante el trayecto, pero ya no parecía molestarle su presencia. Lo llevó hasta una zona de matorrales, espesos al pie de una ladera, donde había escondido unas trampas. Había un conejo pequeño, bien atrapado, ya rígido por el frío. Con manos diestras, Savannah reacomodó la trampa y le mostró cómo la ataba. 2 lazos, explicó, rama angulada. Nada más. Nada de adornos. Elias se agachó junto a ella observando cómo trabajaban sus manos. «¿Dónde aprendiste eso?», preguntó. «Mi esposo», respondió ella. «Antes, cuando dejamos el campamento». No explicó qué campamento. No hacía falta. Él entendía de sobra lo que significaban las reubicaciones, las promesas rotas, las familias desplazadas bajo el disfraz de la paz. No quedaba rincón del territorio que no hubiese sido tocado por eso. «¿Cómo se llamaba?», preguntó él.
Por primera vez, ella dudó, no por miedo, sino porque decirlo en voz alta parecía remover algo profundo. Amos Thatcher murmuró. Elías asintió. Esperó un poco más. ¿Qué clase de hombre era? Ella se sentó sobre sus talones y miró entre los árboles. Cuidadoso, alto, cantaba mientras caminábamos, con voz grave. No mataba si no necesitábamos carne, y nunca le dio la espalda a los suyos, ni siquiera cuando le rogaron que dejara de luchar. No hubo pena en sus palabras, solo verdad. No lloró, su voz no tembló. Pero Elías sintió el peso de los años entre ese hombre y el presente. Savannah se puso de pie, se limpió las manos con tierra seca. Ahora sí puedes ayudar, dijo. Pasaron el resto del día trabajando juntos, no como compañeros, aún no, pero sí como vecinos que empiezan a aprender a coexistir. Ella le enseñó a secar carne en un armazón inclinado junto al fuego, cómo moler bellotas hasta hacer polvo para cocinar, cómo identificar raíces amargas y evitar las que te matan. Él le mostró cómo afilar la hoja vieja de su cuchillo con una piedra húmeda que traía en las alforjas. Partió astillas con el hacha nueva y la ayudó a mover piedras para reforzar el fogón, para que el humo no se metiera al refugio al mediodía. Compartieron un pan plano de bellota y agua hervida enfriada en una calabaza. Ella pronunció algunas palabras en su lengua. Lentamente, con intención, él las repitió torpemente. Ella lo corrigió, una vez, luego otra. Él soltó una carcajada genuina. Y por primera vez, ella no apartó la mirada. Más tarde, sentados al borde del claro, viendo cómo la luz del sol se colaba entre los pinos, Elías dijo algo que no tenía planeado. Perdí a mi esposa en el invierno del 75. Fiebre. Era fuerte. No sirvió de nada. Savannah tardó en responder. Luego murmuró. La tierra no se fija en si somos fuertes. Elías asintió. Maldita razón tienes. Ella se inclinó y echó un palo más al fuego. El resplandor naranja se reflejaba en sus ojos. Mi gente dice que cuando alguien se va, su espíritu se queda cerca. No se va muy lejos. Escucha. Él no preguntó más, pero se quedó pensando en ello mientras el día caía. Cuando se levantó para marcharse, ella no lo invitó a quedarse, y eso estaba bien. La luz filtrada entre los árboles era cálida. El aire fresco, sin ser cruel. ¿Vas a volver?, preguntó ella de pronto. Elías parpadeó. Era la primera vez que ella le preguntaba algo directamente. Si tú quieres, dijo él. Ella bajó la vista a sus manos. Luego lo miró otra vez. No tengo nada que darte, dijo Savannah Pike, su voz seca sin adornos. No vine por eso, respondió Elías McGraw. Ella asintió una sola vez. Fue suficiente. Él se dio la vuelta y salió del claro bajando por el sendero, mientras el crepitar del fuego se desvanecía tras él, paso a paso. Subió por una loma justo al amanecer, las suelas de sus botas raspando la piedra suelta. Llevaba al hombro un saco de lona y con una mano se lo sujetaba. No había dormido bien. Durante la noche sopló un viento del norte seco, cortante, más frío de lo que debería ser para principios de verano. Sacudía los árboles alrededor de su cabaña, golpeaba las contraventanas y hacía crujir el roble viejo junto al granero como huesos, cediendo en la oscuridad. Por eso, cuando el cielo apenas empezaba a teñirse de rosa, él ya iba ensillado y en marcha. Y ni siquiera se molestó en terminar el desayuno. Algo en el aire lo empujaba a ir. Y cuando llegó al refugio de Savannah, el sol aún no despuntaba entre los pinos. Ella ya estaba despierta. El humo del fogón flotaba en el ambiente y se oía el roce suave de piedra contra metal. Estaba sentada afuera afilando un cuchillo largo sobre una piedra plana y húmeda.
la trenza descansando sobre el hombro, la mirada fija en lo que hacía. Al verlo llegar, levantó la vista un instante. No sonrió, pero tampoco retrocedió cuando él entró en el claro. «El viento está cambiando», dijo Elías dejando el saco cerca del fuego. Savannah asintió. «Ya viene». Él no preguntó a qué se refería. Bastaba con mirar al cielo. Las nubes que se amontonaban sobre la cresta lo decían todo, oscuras, bajas, pesadas, como si arrastraran las montañas consigo. Nubes de tormenta, de esas que no pasan deprisa. «Traje una lona», añadió él, «y cuerda extra». Ella se puso de pie, limpió el filo con una tira de piel curtida y caminó hacia el techo sin decir palabra. Elías la siguió. Las vigas de pino que había puesto en la primera semana seguían firmes, pero la cubierta de piel se había afinado en algunas zonas. Demasiado. Sin hablar, se sincronizaron en el trabajo, aseguraron la lona, reforzaron las uniones, revisaron las ramas que sostenían la pared del este. Savannah le pasaba los nudos para atar bien hechos precisos. Elías usó uno de sus cuchillos para tallar estacas nuevas y las clavó con el lado romo del hacha. A media mañana, el viento ya rugía y el olor en el aire había cambiado. Tierra húmeda mezclada con ese toque metálico que anuncia el rayo. Se sentaron bajo la lona unos minutos bebiendo agua del guaje con la espalda al viento. Elías observó las copas de los pinos mecerse arriba agitadas con ansiedad. «¿Has pasado por una tormenta así aquí afuera?», preguntó. Ella asintió. «El año pasado. Cavé una zanja alrededor del refugio. Aún así el agua entró». Elías miró la pendiente. El claro descendía hacia el arroyo. La zanja que mencionaba apenas se notaba ya, medio tapada por el lodo. Esta vez no bastaría. «Deberías venir conmigo», dijo. No la miró. Ella no se movió, ni respondió. Él se volvió para enfrentarla. «No se trata de orgullo», añadió. «Si la tormenta golpea con fuerza, esto no va a aguantar». Los ojos de Savannah se entrecerraron. No era enojo, era cautela. «¿Tu cabaña?», preguntó despacio. «No está lejos. A una hora. Menos si apuramos». Ella miró su campamento, el tendedero de carne, las herramientas, el fuego viejo. Cada cosa había sido hecha con sus manos. Dejarlo, aunque solo fuera un día, significaba confiar en que todo estaría ahí al volver. «Te ayudo a cargar lo importante», dijo Elías. «Pero tenemos que irnos pronto». El silencio de ella se alargó. Pero él no la presionó. Ya sabía cómo tratarla. Sin ruegos, sin insistencia. Ella hacía lo que decidía cuando lo decidía. Finalmente se metió al refugio. Salió con un rollo de cuero, una bolsa de carne seca, su cuchillo y una manta desgastada. «¿Eso es todo?», preguntó él. «Es suficiente», respondió ella. Bajaron por la ladera a paso rápido. El cielo se cerraba más con cada metro. El viento tiraba de su trenza y levantaba polvo del sendero. Elías iba delante apartando ramas, señalando piedras resbalosas por la lluvia de la semana anterior. Savannah lo seguía en silencio, sin quejarse, sin tropezar. A medio camino, la primera gota le golpeó la nuca. Para cuando llegaron a la cabaña, la tormenta ya había comenzado. La puerta crujió cuando Elías la empujó abierta. Savannah se detuvo un segundo en el umbral, igual que la primera vez. Miró la estufa, la mesa, la cama angosta contra la pared. Todo adentro era sencillo, usado limpio, no por orden, sino por el desgaste de la rutina de un solo hombre. Él encendió la lámpara de aceite y se volvió hacia ella. «Puedes dejar tus cosas», ahí le indicó, señalando un estante junto a la pared. Ella las colocó con cuidado, con manos lentas y exactas. Luego se quedó quieta. «Aquí estás a salvo», dijo Elías en voz baja.
Ella asintió despacio. Cuando la lluvia empezó a golpear con fuerza el techo, ambos alzaron la vista de forma instintiva. Elías sacó una manta extra de una caja y la extendió sobre el banco junto al fuego. Ella no se sentó. No todavía. «Puedes tomar la cama», dijo él. Ella se giró bruscamente hacia él. «Tomaré el banco», agregó Elias McGraw. «He dormido en sitios peores». Savannah Pike lo observó durante un instante más. Luego, por fin, dio unos pasos hacia la estufa. Las brasas se habían consumido. Él echó unas ramitas y ajustó la rejilla de hierro. El calor se propagó rápido por la habitación mientras el viento ululaba afuera. Los truenos retumbaban sobre las colinas cuando la tarde comenzaba a ceder. Comieron en silencio. Carne seca, frijoles cocidos días antes, un trozo de pan de maíz que él había envuelto en tela. Savannah comía despacio, sin apuro. Cuando un trueno reventó cerca, sus hombros se crisparon. No dijo nada, pero él lo notó. «¿Estás bien?», preguntó Elías. «No me gustan las tormentas. Cuando estoy bajo techo», dijo ella. Y él lo entendió. Había soldados que después de la guerra ya no podían dormir bajo un techo. Gente que no confiaba en muros que no había levantado con sus propias manos. Pero ella se quedó. Eso decía mucho. Cuando el relámpago iluminó la cabaña de blanco, Savannah se estremeció. Elías se inclinó sin pensar y posó su mano sobre la de ella con suavidad. No la apartó. Así permanecieron mucho tiempo, el sonido de la lluvia llenando el silencio, la lumbre proyectando sombras ondulantes sobre las paredes. No era un gesto romántico. Aún no. Solo contacto. Una calma compartida. Un recordatorio de que al menos en ese instante no estaban solos. Más tarde, cuando la tormenta se alejó y el viento amainó, ella se recostó en la cama y se dio la vuelta, mirando hacia la pared. Él permaneció junto a la estufa, los ojos entrecerrados, escuchando cómo crepitaba la madera. Justo antes de que el sueño lo venciera, oyó su voz. «No deberías confiar en mí». No fue una advertencia, ni siquiera una confesión. Solo una frase sencilla, cansada. «Sí confío», respondió él. No escuchó que ella respondiera, pero tampoco la oyó moverse. No se levantó, no se fue. Y cuando Elías despertó esa noche para revisar el fuego, vio que ella había cubierto a ambos con su manta. La lluvia no cesó, ni al amanecer, ni esa tarde. Caía constante, fría. Una humedad que lo empapaba todo, volviendo los cerros una masa de lodo y el aire en niebla espesa. Las nubes colgaban bajas, arrastrando sus vientres sobre las copas, como si buscaran algo que aplastar. Elías estaba en el porche, el ala de su sombrero chorreando por el peso de la lluvia, mientras observaba el agua correr en hilos por el sendero, formando pequeñas zanjas en la tierra. Savannah estaba a su lado, brazos cruzados, el vestido remendado en los hombros, la trenza amarrada arriba tensa. No por estilo, sino por necesidad. Desde la noche anterior había hablado poco. Había comido doblado la manta, sin comentar nada, ayudado a ordenar la cabaña sin que se lo pidieran. Pero había algo en ella distinto, no tensa, sino en guardia, como si esperara el siguiente golpe. Elías siguió su mirada hasta donde los árboles se abrían, justo antes de la pendiente que bajaba a su viejo refugio. Por allí pasaba el arroyo, normalmente manso, apenas hasta los tobillos. Ahora rugía oscuro, casi el doble de ancho. «Te lo dije, no iba a resistir», dijo en voz baja. Ella no lo miró. «Pensé que quizá la pendiente lo desviaría, como antes». «Esto no es como antes». El silencio se impuso. La lluvia goteaba de las vigas del porche. En algún punto del bosque, una rama se quebró. Elías quiso preguntarle qué pensaba. Pero en vez de eso, volvió al interior, tomó su abrigo
y agarró el segundo saco junto a la pared. «Voy contigo», dijo. «¿Quieres ver lo que quedó?» Ella dudó apenas un segundo antes de seguirlo. El sendero hacia el refugio casi había desaparecido. Lo que antes era tierra firme, era ahora un lodazal salpicado de raíces, charcos y piedras sueltas. Avanzaban despacio Elias adelante, tanteando el suelo. Savannah detrás callada, precisa. No hablaron ni siquiera cuando él resbaló y se sostuvo con fuerza contra un pino. Al llegar al borde del claro, Savannah se detuvo. Su refugio estaba medio destruido. La lona que habían amarrado flotaba enganchada en la rama alta como una bandera desgarrada. El fogón estaba enterrado bajo tierra húmeda. El secadero partido en dos. Sus herramientas pocas estaban dispersas, algunas hundiéndose en el barro. La zanja que alguna vez cavó para desviar el agua había sido sobrepasada. Una cuneta débil frente a un río desbordado. Elías dio un paso al frente. «Recogeré las herramientas. Si algo aún...» No interrumpió ella. Él se volvió. Savannah no se había movido. «Ya no están», dijo simplemente. «El refugio ya fue. No tiene caso». Su voz era plana, pero su mirada seguía fija. Elías la observó respirar hondo. No estaba en pánico, ni destrozada, solo aceptando. «No es la primera vez que pierdo un hogar», añadió. Elías miró los restos. Nunca fue mucho, pero era suyo. Levantado con paciencia, con manos solas, y ahora era solo lodo y astillas. «Te quedarás en la cabaña», dijo él, como si no admitiera réplica. Savannah no lo sabía, pero tampoco discutió. De regreso en el interior, la tormenta aún gruñía sobre el tejado. Elias McGraw volvió a encender la estufa y puso agua a hervir. Savannah Pike se sentó en la mesita de madera, apoyando los codos sobre la superficie gastada, observando cómo la llama danzaba detrás de la rejilla de hierro. Él le ofreció una taza. Ella la tomó con ambas manos, sorbiendo con lentitud. «3 inviernos», murmuró él, más para sí que para ella. Savannah no respondió. «¿Por qué no fuiste al pueblo?», preguntó. «Buscar una pensión. Trabajo. No es como si no hubiera otras viudas tratando de sobrevivir». Ella levantó la mirada apenas. «Fui. Una vez. Una noche». Elias se apoyó contra la pared, brazos cruzados. «¿Y qué pasó?». Ella vaciló un momento. Supieron lo que era. Algunos me hablaron, otros hablaron de más. Él asintió despacio. «Un hombre tocó mi trenza», dijo. Dijo que seguramente ya estaba medio reclamada. La mandíbula de Elias se tensó. «Me fui antes del amanecer. Robé un pedazo de carne en la cocina trasera. Dormí en un establo a las afueras del pueblo. Después de eso, no lo intenté de nuevo». Él no supo qué decir. Ninguna palabra podía borrar eso ni devolverle el tiempo. Así que guardó silencio. Ella miró su taza, luego la ventana. «Desde entonces he vivido sola. Es más sencillo». «¿Tú crees eso, Savannah?», parpadeó. «Y tú no». Él no respondió. La tormenta continuó durante 3 días más. Durante ese tiempo, Savannah permaneció en la cabaña sin protestar. Al principio eligió el banco, dejando la cama para él. Pero para la segunda noche se acostó junto a él sin decir una palabra. No se tocaban, solo compartían el calor, el espacio. Durante el día trabajaban. La lluvia los ralentizaba, pero no los detenía. Elias revisó provisiones, sal, harina, avena, el poco café que quedaba. Savannah ayudó a parchear el techo donde goteaba. Sus manos eran rápidas, sus movimientos precisos. Repararon herramientas oxidadas bajo el porche. Él le enseñó a volver a sujetar el alambre del portón cuando el viento lo había arrancado por tercera vez. Cenaban bajo la luz de la lámpara. Hablaban poco. Él le habló de su esposa Caroline Everhart, cómo la conoció en Tennessee después de la guerra. Sus manos firmes, su risa callada.
y cómo la fiebre la arrebató en menos de una semana. Savannah lo escuchó sin interrumpir jamás. Ella le habló de Amos Thatcher con la misma serenidad. Cómo murió enfrentando a 2 hombres con rifles mientras ella huía a pie. Cómo no pudo enterrarlo. No hubo tiempo. Fue la última persona a la que amé, dijo sin más. Elías la miró al otro lado del fuego, el rostro quieto, los ojos suaves. No te estoy pidiendo eso, dijo, ni ahora, quizá nunca. Lo sé, respondió ella, pero no se apartó. Al final de la semana, la tormenta se disipó. El cielo se abrió limpio, claro azul como vidrio lavado. El aire olía a pino y a pasto mojado. El rugido del río crecido llenaba el valle a lo lejos. Savannah estaba en el porche mirando hacia la línea de los árboles. El sendero volvió a abrirse, murmuró. Elías se paró detrás de ella. ¿Piensas irte? Ella no respondió, pero tampoco bajó del porche. El aire de la mañana era tan frío que dolía al respirar. La última nube se había deshecho durante la noche arrastrada por el viento hacia el oeste, dejando un cielo que parecía nuevo intacto. El sendero bajo la loma ya no era lodo puro. El río, aunque aún crecido, había dejado de morder. Ahora fluía más lento, ancho, hondo. Su rugido era apenas un murmullo bajo entre los árboles. Elías estaba en el porche, los brazos apoyados en la barandilla, una taza de café tibio en la mano. No había dormido mucho. La noche había sido tranquila, pero su mente no. Savannah no dijo nada al acostarse. Tampoco al despertar. Esa vez había tomado la cama sin dudar. Él regresó al banco. No porque fuera necesario, sino porque aún sentía que algo no dicho flotaba entre ellos. No distancia exactamente, pero tampoco cercanía. Cuando volvió al interior, el fuego estaba bajo, pero aún vivo. Savannah estaba sentada en la mesa, cortando tiras delgadas de carne de conejo seca para guardarlas. Sus manos se movían con precisión silenciosa. No levantó la vista al verlo entrar. ¿Dormiste?, preguntó él. Un poco, respondió. Elías asintió y dejó la taza. Se puso el abrigo sin apuro. Voy a la cerca baja. El viento tumbó 2 listones. Ella no detuvo su tarea, pero sí dijo, yo barreré. Entonces él la miró de verdad. Su cabello aún trenzado, pero más suelto. Algunos mechones caían hacia adelante. Ya no tenía la expresión de la mañana posterior a la tormenta. Había algo nuevo en sus ojos. No miedo, ni desconfianza, tal vez serenidad, tal vez paciencia. No tienes que quedarte, dijo él en voz baja. Lo sé, respondió Savannah Pike. Eso fue todo. Ninguna promesa, ninguna decisión, solo una certeza tranquila. Elias McGraw pasó horas trabajando en la cerca baja. El sol calentó la tierra rápidamente, secando el barro que se aferraba a los postes. Reparó los travesaños rotos con tablas de cedro que había cortado en otoño, agradeciendo ahora su propia previsión. Sus manos se movían por costumbre, guiadas por años de repetición. Pero su mente no estaba en la madera ni en los clavos. Pensaba en lo que significaría si ella se quedara, no solo esa semana, sino después. ¿Cómo sería regresar a casa y oírla moverse dentro? Sentarse frente a ella cada noche y que ese silencio entre los dos ya no significara distancia, sino consuelo. Y entonces pensó en lo que significaría si ella se marchaba. Ese pensamiento se le quedó clavado más tiempo. Cuando volvió pasada la mitad del día, la cabaña había cambiado. No en nada evidente, pero en detalles sutiles. El fuego ardía con fuerza de nuevo. Las herramientas que él solía guardar en una caja junto a la puerta ahora colgaban ordenadas por tamaño. El suelo estaba barrido limpio. La manta del banco donde ella dormía estaba doblada con cuidado, metida bajo el catre. Y sobre la estufa, un pequeño pote de estofado humeaba.
Se quedó un buen rato en el umbral, sin moverse, solo observándola. Ella removía el guiso, lo probó con el dorso de una cuchara y lo volvió a dejar sin mirarlo. ¿Tienes hambre?, preguntó ella. Él entró, cerró la puerta y colgó el abrigo. Siempre. Comieron en silencio, como siempre. Pero ya no era el silencio de los desconocidos. Era otra cosa, algo asentado, cálido. Ella le pasó el pan que había horneado esa mañana usando la harina del bote en el estante alto. Él le ofreció el último trozo de tocino que había subido del sótano. La cabaña ya no se sentía solamente suya, no del todo. Después de la comida, ella salió a buscar agua. Elías la observó desde el porche mientras cruzaba el claro descalza, sus movimientos seguros y tranquilos. El viento levantó el borde de su vestido. No se inmutó por el frío. Cuando volvió pasó a su lado sin decir palabra, pero sus ojos se encontraron con los de él por un segundo más de lo normal. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba tras las colinas y el cielo se teñía de naranja en los bordes, Elías se apoyó en el marco de la puerta y la vio trenzarse el cabello a la luz del fuego. Ella estaba sentada en el suelo junto al hogar, las rodillas recogidas, las manos hábiles y rápidas. ¿Alguna vez pensaste en dejar estas colinas?, le preguntó. Ella no respondió de inmediato. A veces dijo al fin, pero cada vez que lo intento, me pregunto a dónde iría, y nunca tengo una respuesta. Él asintió despacio. ¿Y has pensado en quedarte? Esta vez, ella giró la cabeza completamente. Lo miró directo, sin parpadear. También pienso en eso, dijo. Pero espero a ver si la respuesta cambia. No le dijo más, pero fue más de lo que él había esperado. Más tarde, ya de noche, ella salió al porche. Elías ya estaba allí con una petaca en la mano. Las estrellas salpicaban el cielo como polvo. No habló solo, le ofreció la petaca. Ella bebió, frunció el ceño por el ardor, luego se la devolvió. Se sentó a su lado. Antes le temía al silencio, dijo en voz baja. Durante el primer invierno, pensaba que si no escuchaba nada, era porque yo era la última que quedaba. Él la escuchó inmóvil. Ahora creo que el silencio solo significa que estoy en un lugar seguro. Le pasó la petaca de nuevo. «¿Lo estás?», respondió él. Esa noche Savannah no volvió al banco. Se metió en la cama y levantó una esquina de la manta sin decir nada. Elías la siguió. No se tocaron. No hacía falta. Durmieron toda la noche. Y cuando amaneció despertaron con el canto de los pájaros. Y ninguno de los dos hizo ademán de irse. Los días comenzaron a tener ritmo propio. No fue algo hablado ni pactado, pero ambos lo entendieron. Elías se despertaba primero, siempre guiado por la luz que se filtraba por la única ventana de la cabaña. Avivaba el fuego, hervía agua, molía un poco de café con lo poco que quedaba. Savannah se levantaba minutos después descalza sobre el piso de madera. Su cabello suelto sobre los hombros en silencio, pero ya sin distancia. El aire entre ellos ya no tenía filo. Trabajaban juntos. Así empezó todo. Ella arreglaba la reja trasera mientras él cortaba leña para el invierno. Ella desollaba conejos mientras él remendaba el tejado. Ella empezó a dejar sus herramientas en la cabaña, ya no en su campamento arruinado. Su bolso quedó junto a la puerta sin volver a ser empacado. No hablaban mucho. Y cuando lo hacían, no era sobre sentimientos ni decisiones. Hablaban de lo que era real, de lo que había que hacer, de las huellas frescas que ella había visto en la cresta, o si los frijoles estaban secándose demasiado lento en el sótano. Pero en los silencios, en la forma en que su mano rozaba la de él, al pasarle una herramienta, o cuando empezó a cocinar para dos, en vez de uno, algo nuevo comenzaba a tomar forma. Esa tarde Savannah Pike
Le preguntó por la cicatriz que cruzaba su antebrazo, esa blanca y larga que serpenteaba sobre el músculo como un arroyo en la roca. Ya lo había sorprendido mirándola antes, pero esta vez no apartó la vista. Shiloh dijo simplemente, Elias McGraw, una bayoneta, tan cerca que podía oler el aliento del hombre antes de que cayera. Ella asintió una sola vez. También recuerdas a todos, demasiados para olvidarlos, pero no los suficientes como para honrarlos. Eso fue todo lo que él dijo, y ella no insistió. Pero esa noche, su mano rozó la de él junto al fuego, y él no la retiró. 2 noches después, volvió a casa con un corte en la mandíbula pequeño, pero reciente de una rama, que lo alcanzó mientras limpiaba el matorral. Ella le tomó el rostro con ambas manos, sin decir nada, le limpió la herida con un trapo y agua hervida. Sus dedos eran ásperos, pero cuidadosos, y cuando los soltó, no se alejó. «Deberías tener más cuidado», susurró ella. «Hace mucho que nadie me dice eso», respondió él. «Ahora ya tienes a alguien». Fue la primera vez que ella dijo algo así. No fue una promesa ni una posesión, solo una verdad. Cuando cayó la primera helada, pasaron el día cubriendo las hortalizas que quedaban cerca del borde trasero de la parcela. Savannah ató trapos viejos sobre las plantas de calabaza y revisó que no hubiera filtraciones en el sótano. Elías trajo más leña apilándola alto contra la pared del porche. El cielo se volvió plateado por el frío. Esa noche se quedaron junto al fuego más de lo habitual. Ella se recostó sobre él con la espalda apoyada en su pecho, los brazos de él rodeándola sin apretar. No había prisa ni deseo desbordado, solo presencia, calor. Su respiración se hizo lenta, su corazón se calmó. No hablaron, no hacía falta. A la mañana siguiente, la rutina continuó. Ella lo ayudó a ensillar el caballo. Él le ayudó a estirar pieles para los abrigos de invierno. Ella se probó uno de sus pares de botas extra. No le quedaron. Él prometió buscarle un par en el pueblo, y entonces dudó. Era la primera vez que hablaban de salir del monte. Ella lo notó en los ojos. «¿Tienes miedo de que me vaya?», preguntó. Él la miró. «No, tengo miedo de que alguien más te lleve». Ella sostuvo su mirada. «Yo dejé el mundo no me dejó a mí». Y no dijeron más. Esa tarde volvió la lluvia, no una tormenta. Solo una llovizna persistente que siseaba sobre el techo y formaba charcos en las esquinas de las ventanas. Adentro el aire era cálido, pero el frío insistía en colarse por las rendijas. Ya compartían la cama sin necesidad de hablarlo. Ella se metió bajo la manta, se giró para mirarlo en la oscuridad, sus ojos apenas visibles por la tenue luz. «¿Todavía sueñas?», le preguntó. «A veces», respondió él, casi siempre con lo que podría haber hecho diferente. Ella asintió. «A mí también me pasa». Él estiró la mano y apoyó los dedos sobre su muñeca. Ella no se apartó. «Nunca me pediste que me quedara», susurró ella. «No quería que sonara a que te necesitaba», contestó él. «Pero sí lo haces». Él no lo negó. No dijo nada. Solo la acercó más apoyando su frente contra la de ella. Y en ese silencio se besaron por primera vez. No fue precipitado. No fue un final. Fue un principio. Los días se enfriaron rápido. Para cuando pasaron 2 semanas de la primera helada, las mañanas ya eran duras con hielo en la tierra que crujía bajo sus botas. El viento también cambió. Venía del este delgado y cortante colándose bajo las camisas, incluso con el sol afuera. Elías añadió una segunda manta a la cama. Savannah no dijo nada. Solo se la envolvía mejor al amanecer sentada junto al fuego, desenredando su cabello con lentitud mechón por mechón. Los ojos aún adormilados. Ya no dormían separados. Esa pregunta quedó resuelta la noche del beso. No hizo falta ceremonia.
Ni palabras, solo decisión. Pero aún no había dicho que se quedaría, no en voz alta. Y él no preguntó, no presionó, solo observaba. Algunos días, ella salía temprano a caminar por las colinas en silencio, envuelta en su capa de piel. Siempre regresaba antes de que oscureciera, a veces con leña, a veces con carne. Una vez volvió con las manos vacías, pero con los ojos suaves y lejanos, como si hubiera caminado para despejar la cabeza. Otros días se quedaba cerca, trabajando a su lado, cuidando los últimos repollos, trayendo agua antes de que el suelo se congelara, remendando el agujero en su abrigo sin que él lo pidiera. Elías notó que sus cosas seguían junto a la puerta, pero el bulto que solía tener listo para irse atado con un cordón de cuero ya no estaba. Una mañana encontró un rollo de cuero en el fondo del baúl de cedro, doblado con cuidado, guardado, no empacado. Ella no lo dijo, pero ya había elegido. La próxima vez que él fue al pueblo, ella no lo acompañó. Él lo ofreció con suavidad durante el desayuno. Los caminos están secos. Aún no ha nevado mucho, dijo. Si quisieras podrías, le dijo Savannah Pike, mirándolo con seriedad. No respondió Elías McGraw con calma y no insistió más. Ese mismo día, cabalgó al pueblo y volvió antes del anochecer, solo el tiempo justo para cambiar un poco de harina a azúcar, una lata de café y un par de botas usadas. Un número más pequeño que el suyo, pero que le calzaban perfecto a ella. Cuando regresó, dejó las botas junto al fuego sin decir palabra. Ella las notó, y al día siguiente se las puso. No comentó nada, pero no se las quitó en todo el día. Esa noche, cuando él extendió la mano para tomar la suya junto al fuego, Savannah apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos. Esa vez le volvió a preguntar sobre la guerra. No por las cicatrices, por las pesadillas que lo despertaron un par de noches atrás, silenciosas pero cargadas de tensión. Él no había dicho mucho, solo se había sentado encendido el quinqué y se quedó empapado en sudor con la camisa pegada al cuerpo. Ahora ella preguntaba, ¿lo recuerdas todo? Elías removió lentamente las brasas de la estufa. Lo suficiente. ¿Recuerdas a los que mataste?, asintió. Trato de no hacerlo, pero sí, a veces me vienen a la cabeza. Sus rostros, sus manos. Ella se recostó contra el respaldo de la cama con las rodillas encogidas. ¿Sientes culpa? Él mantuvo la mirada en el fuego. Siento algo, pero no es solo culpa. Es como una carga. Como llevar demasiados nombres encima, sin saber cuáles eran realmente míos para cargar. Ella guardó silencio por un buen rato. Después dijo, mi gente también carga nombres. Aunque no los digamos, se quedan con nosotros. Él asintió. Esa noche, cuando ella lo buscó en la cama, su contacto ya no tenía miedo. Solo entendimiento. No se dijeron nada, pero algo se compartió entre los dos. No era posesión, no era consuelo, era pertenencia. A la mañana siguiente, Savannah no salió a recorrer los senderos. Hirvió agua, restregó el suelo de la cabaña, colgó su vestido junto al fuego y se puso una de sus camisas. Le quedaba grande, se le deslizaba de un hombro, le colgaba por debajo de las rodillas. No la ajustó. La llevó como si le quedara perfecta. Aquella noche cocinó. Elías llegó tarde con las manos llenas de tierra sudor bajo el cuello y apenas abrió la puerta, lo envolvió el aroma del estofado. Había cebolla, algunas hierbas que ella había encontrado semanas atrás en la ladera norte. Ella no dijo, la cena está lista. No dijo nada. Solo le entregó un cuenco y un vaso de agua y se sentó a su lado en el escalón. Comieron en silencio, hombro con hombro, mientras la noche caía rápida y el aire se volvía más fresco. Al entrar Savannah, descolgó sus lazos de trenza del clavo, donde siempre los dejaba.
Los colgó junto al sombrero de Elías. Un gesto silencioso, sin intención de mostrar nada, pero él lo notó. No dijo palabra, pero el pecho se le apretó. Esa noche, él preguntó, ¿por qué aquí? Ella lo miró. Esta cresta, este lugar no es fácil, y desde luego no es seguro. Doblando la manta, se sentó a su lado con la espalda descubierta al calor del fuego. Porque es mío, porque nadie me dijo que podía tenerlo, ni nadie me lo regaló. Yo lo tomé. Elías asintió con voz grave. No tienes que irte. Lo sé, respondió ella inclinándose para besarlo de nuevo. Esta vez, sin apuro, sin agradecimiento, sino desde algo más profundo, más antiguo, más cierto. Esa noche hicieron el amor por primera vez. Sin palabras, sin prisa. El fuego ardía abajo. Los cristales se empañaban. El viento afuera pasaba desapercibido. Y cuando quedaron quietos en la oscuridad, ella posó la mano sobre su pecho, y él la cubrió con la suya. No dijeron nada. Todo ya estaba dicho. La última nieve se derritió a mediados de abril. Persistía en las zonas sombreadas de la cresta, pero el sol empezaba su lenta tarea, ablandar la tierra, devolver el aroma del pino húmedo y la tierra descongelada. El río que ya no rugía, fluía constante y amplio por el valle. Su estruendo se había vuelto un murmullo como música de fondo en una vida que por fin encontraba ritmo. Elias McGraw estaba fuera de la cabaña con camisa remangada y pantalones gastados partiendo los últimos troncos del montón de invierno. La hoja del hacha mordía la madera con limpieza y precisión. Detrás de él, la puerta crujió al abrirse. Savannah Pike salió descalza, el dobladillo de su vestido rozando las tablas del porche. Llevaba 2 tazas de café, una negro, otra con un poco de miel, como Elías había confesado al fin que le gustaba. Ella le entregó su taza, le quitó una astilla del cuello de la camisa y miró al campo sin decir nada. Ya casi no necesitaban hablar. Cada rincón de su vida diaria se había asentado no por costumbre, sino por propósito compartido. Dentro de la cabaña, las cosas habían cambiado. No mucho, pero lo suficiente. Las herramientas seguían colgadas junto a la puerta, pero ahora compartían espacio con manojos de hierbas secas que Savannah dejaba curar al sol junto a la ventana. Su bordado con cuentas antes guardado ahora reposaba en un cuenco de barro en el estante. Sus lazos de trenza aún colgaban junto al sombrero de Elías. Un par ahora. No un gesto aislado. Y sobre la puerta clavado con 2 clavos de cabeza cuadrada, en la viga de madera, había un tablón tallado a mano. Decía McGraw, Pike, 2 nombres juntos, no unidos por guión, ni uno después del otro, solo juntos, equilibrados. Él lo había tallado la semana después del deshielo. Tardó 2 días en dejar las letras bien. No le pidió permiso. Ella no lo necesitó. Al regresar y verlo, Savannah posó la mano abierta sobre la madera. No dijo nada. Eso fue lo que trajo la primavera, vallas por reparar, semilleros que comenzar, y el sendero al pueblo que limpiar de árboles caídos por el viento. Savannah Pike trabajaba a su lado cada día con esa mirada aguda y manos decididas. Detectaba cosas que él no veía: trampas rotas, bisagras flojas, barriles de agua cuarteados. Elias McGraw aprendió a prestar atención cuando ella señalaba algo. Algunos días cabalgaban juntos hasta el pueblo. Otros, ella se quedaba en casa, cuidando el fuego, remojando frijoles, remendando la ropa. La gente del pueblo había dejado de hacer preguntas. Los veían entrar y salir sin decir palabra. Algunos saludaban con un gesto leve. Otros simplemente desviaban la mirada. A Elías no le importaba. Savannah jamás se fijó en ninguno de ellos. Esta vida no se construyó para complacer a los demás. Nació en el hueco entre lo que habían perdido y lo que sin buscarlo
habían encontrado. Una noche, con el sol ocultándose tras los pinos, se sentaron en el porche después de cenar. La tierra se extendía en calma hacia todos los puntos, sin caballos, sin voces, sin amenazas. Savannah se recostó en el hombro de Elías, una manta cubría sus piernas entrelazadas. Sus manos descansaban en el regazo, los dedos entrelazados. Pensé que tendría que sobrevivir para siempre, susurró. Él no se movió, solo la escuchó. No sabía que podía haber un segundo comienzo. No después de Amos, no después de aquellas colinas. Pensé que el mundo ya me había arrancado todo lo que quería. Elías la miró. Su voz fue apenas un suspiro. No te quitó a ti. Ella lo miró a los ojos. No, a mí no. En el granero despejaron un rincón para las herramientas que ella había creado. Un estante con pieles enrolladas, agujas de hueso, ramos de plumas. Ahora ella le enseñaba los nombres en su idioma. No todos los días, solo a veces, cuando el momento lo pedía. Elías aprendía despacio, pero no se rendía. Y ella lo notaba. Dormían ya con las ventanas abiertas. Las noches eran más cálidas. A veces a lo lejos los coyotes aullaban, pero ya no provocaban inquietud. Eran solo un recordatorio de que la tierra seguía siendo salvaje, indomable, pero ya era suya también. Él había colgado otro gancho junto a la puerta para el abrigo de ella, y Savannah había trasladado sus cosas del suelo al baúl de cedro a los pies de la cama. Por la mañana había 2 tazas sobre la mesa, por la noche 2 cuencos en la palangana y junto a la puerta 2 pares de botas. Él nunca le pidió que se quedara. Ella jamás pidió ser suya. Simplemente lo eran, sin más. Una mañana Elías regresó del granero con aserrín en el cabello. Se detuvo en la entrada. Savannah estaba allí cepillándose el cabello a la luz tenue. El fuego crepitaba detrás de ella. Se giró al sentir su mirada. ¿Qué preguntó? Él la miró fijamente, luego negó con la cabeza. Nada. Solo que no pensé que llegaría a ver algo así. No para mí. Ella sonrió entonces. Una sonrisa pequeña, verdadera. De esas que no había mostrado cuando el mundo la miraba morir en silencio. Se acercó a él, le tomó la mano. «Eres mío», dijo. Él besó su frente, cerró los ojos. «Y tú mía», susurró. Ese año, el río corrió sereno. La cabaña permaneció cálida, las herramientas afiladas, la cama siempre llena. Nada más era necesario, nada más faltaba. El mundo con su bullicio podía quedarse fuera. Ellos lo tenían todo, justo ahí, juntos. En ese silencio que ahora hablaba solo de paz.